Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice que tenemos dos barcos de la guardia costera en A y B, o sea, estos barcos de aquí, separados una distancia de 500 yardas, o sea, de aquí a aquí son 500 yardas. Luego dice que estos barcos descubren a un barco sospechoso en el punto C, aquí está, con orientaciones relativas teta y phi, o sea, estos ángulos que se forman aquí, que son teta y phi, ¿sí? Entonces se forma un triángulo que tenemos aquí y lo primero que nos pide es expresar la distancia R que hay entre el barco A y el barco C en términos de estos ángulos teta y phi. Luego nos pide indicar qué tan lejos está el barco C del barco A cuando tenemos estos valores para los ángulos. Y luego el punto C, que es el más interesante, donde vamos a aplicar cálculo diferencial, nos pide lo siguiente, nos dice, suponga que en el momento especificado en el inciso B, o sea, cuando θ vale 62 y phi vale 75, el ángulo θ está creciendo con una tasa de 5 grados por minuto, mientras que phi está disminuyendo a 10 grados por minuto. Entonces nos pide indicar si la distancia que hay entre el barco C y el barco A aumenta o disminuye. Vean que uno de los ángulos va a disminuir, el otro va a aumentar, pero lo que nosotros queremos es determinar si esta distancia aumenta o disminuye e indicar con qué tasa aumenta o disminuye, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Para eso vamos a aplicar geometría, cálculo diferencial y básicamente eso, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el inciso A, expresar la distancia R en términos del ángulo θ y phi. Bueno, pues para eso vamos a recordar algo que aprendemos en trigonometría, la ley de senos. La ley de senos lo que nos dice es que si nosotros dividimos el seno de un ángulo entre su lado opuesto, bueno, pues eso va a ser lo mismo que para el otro ángulo y su lado opuesto, ¿sí? Entonces empezamos con el seno del ángulo θ, lo dividimos entre el lado opuesto al ángulo θ, que es el lado BC. Entonces lo ponemos aquí como BC. Eso tiene que ser igual al seno de otro ángulo, que en este caso es phi, dividido entre el lado opuesto. El lado opuesto aquí mide R, ¿sí? Y luego dividir el seno del tercer ángulo, que es el ángulo C, entre el lado opuesto, que son 500 yardas. Las yardas, que son la unidad de medida, las vamos a dejar hasta el final. Ahorita aquí nada más vamos a escribir números. Entonces tenemos esta igualdad de aquí, que en realidad vean que son tres ecuaciones, ¿sí? Podemos tomar cualesquiera dos fracciones e igualarlas entre sí. Ahora queremos expresar R en términos de θ y phi, así que nos vamos a quedar con esta fracción. Y vamos a preferir esta de acá porque acá también tenemos otra cantidad conocida, mientras que aquí pues no la tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a elegir esta fracción y de ahí vamos a despejar R. Lo que podemos hacer es invertir ambas fracciones al mismo tiempo, es decir, colocar la R en el numerador, seno de phi en el denominador y aquí hacer lo mismo, el 500 al numerador, el seno de C al denominador. De esta manera queda más fácil porque el seno de phi que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando y entonces ahí tenemos ya despejada la R. Pero nos pide expresar R en términos de θ y phi. Aquí la estamos expresando en términos de phi, pero también de C. Y C no es una cantidad que nos pidan usar en la expresión, sino que solamente θ y phi. Entonces, ¿qué hacemos con esta C? Bueno, pues vamos a usar otro teorema conocido de la geometría, que es que la suma de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Entonces, θ más phi más el ángulo C debe ser 180. De aquí despejando C, θ y phi pasan restando. Y entonces ya tenemos que C es 180 menos θ menos phi. Esto lo colocamos por acá y entonces ya queda expresada R en términos solamente de phi y de θ. Pero esta expresión de aquí la podemos simplificar un poquito porque tenemos una fórmula trigonométrica que nos dice que el seno de 180 grados menos un ángulo es igual al seno de ese ángulo, ¿sí? O también podríamos usar la identidad del seno de una resta de ángulos y de ahí llegaríamos a esta misma expresión, ¿sí? Entonces aquí tenemos el seno de 180 menos un ángulo. Pero bueno, aquí tenemos dos ángulos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues realmente es como si esto fuera un solo ángulo, que sería la suma de θ más phi, ¿sí? Es como tener menos, paréntesis, θ más phi. Entonces alfa es θ más phi. Por lo tanto, esto de aquí va a ser seno de θ más phi. Ahí tenemos entonces ya R expresado en términos de phi y de θ. Bueno, pues con eso tenemos ya el inciso A. Voy a dejar aquí escrito el valor o la expresión para R, porque la vamos a usar ahora en el inciso B. Nos pide aquí la pregunta, ¿qué tan lejos está C de A cuando θ mide 62 grados y phi mide 75? Bueno, pues simplemente hay que colocar estos valores en esta expresión y así tendremos la distancia que es R, ¿sí? Entonces sustituyendo, hacemos aquí la suma de estos ángulos, nos queda 137 grados y estos ángulos no son notables, entonces hay que usar una calculadora, ¿sí? Expresada, la calculadora configurada en grados. Entonces, calculamos el seno de 75 grados, nos da esta cantidad, seno de 137 grados nos da esta cantidad. Aquí ustedes deben verificarlo con su calculadora para que vean que esté configurada en grados. Ahora hacemos las operaciones, esto lo multiplicamos por esto de acá, el resultado lo dividimos entre este número y entonces llegamos a 708.14 y aquí hay que colocar las unidades de medida, ¿sí? Porque esto es una distancia.
Entonces, en las distancias hay que indicar en qué unidades se mide. Como la única unidad de medida que tenemos son yardas, bueno, pues se van heredando al hacer todas estas operaciones y al final lo que tenemos son yardas también, ¿sí? O simplemente observen que estos 500 de acá eran yardas que se van pasando en toda la ecuación. Bueno, pues entonces ahí está, son 708.14 yardas la distancia que hay desde A hasta C. Bueno, pues aquí dejamos el resultado porque también lo vamos a usar en un momento más. Y ahora en el inciso C nos dice que, bueno, pues el ángulo θ está creciendo a una tasa de 5 grados por minuto. ¿Eso cómo lo escribimos? Bueno, pues las tasas con las que varía una cantidad respecto de otra son derivadas. En este caso, vamos a derivar θ respecto de t, donde t es el tiempo. ¿Por qué lo derivamos respecto del tiempo? Porque vean que aquí nos dice 5 grados por minuto. Esto nos dice qué cantidad entre qué cantidad. O sea, arriba en el numerador deben ir grados, o sea, θ, y en el denominador debe ir una unidad de tiempo. Entonces, por eso es respecto de t, donde t es el tiempo, ¿sí? Entonces, el cambio de θ respecto del tiempo, o la tasa de cambio del ángulo θ respecto del tiempo, es de 5 grados. Bueno, del mismo modo tenemos ahora que phi disminuye a 10 grados por minuto. Entonces, como phi disminuye, hay que colocar un signo menos, ¿sí? El menos indica una disminución en la tasa. Entonces, tenemos que phi cambia respecto del tiempo con una tasa de menos 10 grados. Bueno, y nos pregunta si la distancia de C a A crece o decrece. La distancia de C a A es R. Entonces, lo que necesitamos calcular es cómo cambia R con respecto del tiempo. Es decir, la derivada de R respecto de t, que esto será una velocidad, ¿sí? Al final, la velocidad relativa que mide el barco A para el barco C. Bueno, pues entonces, ¿cómo calculamos esta derivada? La derivada de R respecto de t. Acá tenemos una expresión para R, pero aquí no aparece por ningún lado la variable t. Bueno, pues lo que pasa es que phi y θ dependen de t y R depende de phi y de θ. Por lo tanto, si queremos calcular la derivada de R respecto de t, hay que emplear la regla de la cadena, ¿sí? En este caso, la regla de la cadena quedaría de la siguiente manera. Vean que R depende de dos variables que son θ y phi, mientras que θ y phi dependen de una sola variable que es t, el tiempo. Entonces, derivamos primero R con respecto de una de sus variables, digamos, la derivamos respecto de θ, y luego eso se multiplica por la derivada de θ respecto de t. Luego eso va a ser más la derivada de R respecto de la otra variable, que es phi, por la derivada de phi respecto de t. Aquí usamos este símbolo que es como la d, pero así torcida, porque esto es una derivada parcial, ya que la R depende de dos variables, θ y phi. Mientras que acá usamos la derivada ordinaria, porque esta solamente depende de una variable, que es t. Entonces aquí podemos sustituir ya las expresiones, estas de aquí, 5 grados y menos 10 grados, por aquí y por acá, pero también necesitamos calcular la derivada de R respecto de θ y respecto de phi, y esas derivadas parciales sí las podemos calcular ahora respecto de esta fórmula. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a calcular la derivada de R respecto de θ. ¿Cómo calculamos esta derivada parcial? Bueno, pues hay que recordar las reglas de derivación. En este caso tenemos una división de funciones, así que hay que aplicar esta regla, la derivada de u sobre v. Entonces, aplicándola, tenemos toda esta expresión de aquí. Recuerden que es el denominador por la derivada del numerador, y al derivar tiene que ser respecto de θ, y luego es menos el numerador por la derivada respecto de θ del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado. Bueno, pues ahora hacemos estas derivadas que quedaron aquí indicadas. La derivada respecto de θ de esta expresión es 0, porque aquí no hay ninguna θ, o sea, todo esto es una constante, entonces queda 0. Mientras que acá, la derivada respecto de θ de esta expresión, bueno, pues la derivada de seno es coseno del mismo argumento, θ más phi, por la derivada del argumento, o sea, la derivada de lo que está aquí adentro. Pero la derivada de θ es 1 y la derivada de phi es 0, porque estamos haciendo derivada parcial respecto de θ. Entonces por eso puse aquí el 1 más 0. Esto podríamos haberlo omitido si ya lo hacemos mentalmente, pero yo lo pongo para que todo quede bastante claro. Bueno, pues entonces aquí esto quedó multiplicado por 0, así que todo esto se elimina. Y por acá 1 más 0 es 1, ya no hace falta ponerlo. Entonces nada más queda esta expresión. Ahí está. Bueno, pues ahí tenemos la primera de las derivadas, la de R respecto de θ. Necesitamos también la derivada de R respecto de phi, así que aplicamos otra vez la regla de la derivada de un cociente. Y en este caso tenemos todo igual que antes, pero ahora vamos a derivar respecto de phi. Entonces derivamos respecto de phi esta cantidad, el 500 pasa igual y la derivada de seno es coseno. Y por acá la derivada del seno de θ más phi, bueno, pues va a ser coseno de θ más phi por la derivada de θ más phi, que ahora va a ser 0 más 1, que es 1, no hace falta escribirlo ya. Bueno, pues entonces aquí multiplicando esto por esto de acá, pues simplemente el 500 pasa al principio y queda el seno de θ más phi por coseno de phi. Bueno, podríamos dejar la derivada de esta manera expresada, pero aquí podemos simplificar un poco más, ¿sí? Para quienes sean más observadores y recuerden bien las identidades trigonométricas, habrán notado que esto de aquí corresponde
al seno de una resta de ángulos. Recordemos esta fórmula de aquí. Seno de A menos B es el seno de A coseno de B menos seno de B coseno de A. Vean que la A es como el teta más phi que aparece aquí y B es phi. Entonces tenemos seno de A coseno de B, seno de B coseno de A. Entonces por eso podemos usar esta simplificación. Así que nos va a quedar el seno de A menos B. A es teta más phi y B es phi. Entonces queda teta más phi menos phi. Se elimina phi y entonces queda seno de teta. Y vean cómo se simplificó bastante esta expresión. Esto realmente es opcional, o sea, podríamos dejar la derivada expresada de esta manera, pero bueno, simplificando pues nos queda mucho mejor. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya las derivadas y ahora volvemos a la fórmula que obtuvimos con la regla de la cadena y aquí sustituimos las derivadas correspondientes. Ahí está sustituido. Y ahora, ¿qué hacemos? Vean que esto es la derivada de r respecto de t, pero todavía no nos dice si la distancia está aumentando o disminuyendo. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los valores tanto de teta como phi y estas derivadas. Estas derivadas de aquí nos las da el problema, son estas de acá que ya habíamos escrito, y el valor de teta y de phi son estos de aquí. Este es teta y este es phi. ¿Sí? Eso lo sabemos porque justamente en el inciso C nos dice que nos basemos en el inciso B. Dice que tomemos el instante del inciso B. Y en el inciso B nos había dicho que teta era 62 grados y phi era 75 grados. Por lo tanto, sustituimos esos valores por acá y ahora hay que hacer todas estas operaciones. Entonces, calculamos estas cantidades con la calculadora configurada en grados y obtenemos estos valores de aquí. ¿Sí? Seguimos haciendo las operaciones y llegamos a esto de acá. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque vean que los datos que nos dan para la derivada están expresadas en grados y lo que obtuvimos por acá no son grados, son números como tal. O sea, tenemos aquí un número multiplicado por un ángulo en grados, otro número por otro ángulo en grados. Y sin embargo, esto de aquí que vamos a obtener es el cambio de la distancia respecto del tiempo. O sea, no tiene nada que ver con un ángulo, sino que es una distancia entre tiempo. Entonces, esto de aquí no debe estar expresado en grados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hay que hacer es convertir estos grados a radianes para eliminar los grados, ¿sí? Eso es muy fácil. Para quitar los grados y convertirlos en radianes, simplemente multiplicamos por pi dividido entre 180 grados. Sabemos que esto debe ir dividido porque así estos grados con estos grados se van a eliminar y lo mismo por aquí, ¿sí? Entonces multiplicamos 5 por pi, dividimos entre 180 y eso nos da esta cantidad. Y luego 10 por pi entre 180 nos da esta cantidad de acá. Y ahora sí, ya no tenemos grados, ya son puros números. Multiplicamos, restamos y llegamos a menos 99.32 y esto en unidades de medida debe ser yardas sobre minuto. Yarda porque desde el principio la unidad de distancia que nos daban eran yardas y los minutos porque el propio enunciado nos dice que bueno, pues las tasas de teta y de phi son en grados por minuto. Entonces todo está medido en minutos, el tiempo. Entonces por eso aquí la distancia será, el cambio de la distancia respecto al tiempo es de menos 99.32 yardas sobre minuto. Y de aquí entonces ya concluimos que la distancia decrece porque la derivada es negativa, ¿sí? Y decrece con una tasa de 99.32 yardas sobre minuto y de esta manera hemos terminado con este ejercicio.